Les damos la bienvenida a un espacio que desde Sumarse buscamos compartir conocimiento en medio de una situación inesperada ocurrida este lunes 6 de abril debajo del Puente de las Américas y por el cual se dieron grandes afectaciones. Más allá de la contingencia puntual, surge una oportunidad: generar conciencia sobre la importancia de la gestión del riesgo de desastres como un pilar estratégico para las organizaciones. En un entorno cada vez más expuesto a eventos inesperados, ya sean naturales, tecnológicos o humanos, la capacidad de anticipar, responder y recuperarse no solo protege operaciones, sin que defina la sostenibilidad de los negocios. Para abordar este tema desde una perspectiva formativa nos acompaña Henry Peralta, CEO de Soluciones Resilientes, quien maneja el tema de gestión de riesgo de desastres y resiliencia empresarial. Henry, bienvenido. Queremos empezar esta entrevista preguntándote desde lo personal y desde esa experiencia que tienes, ¿qué fue lo que más te impactó cuando viste estos videos en las redes sociales de el incidente que comentamos en esta introducción? Jennifer, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente lo que más me impactó, uno que trabaja en estos temas del riesgo, fue nuevamente confirmar una vez más que el riesgo no es una abstracción, porque a veces hablamos de puentes, de movilidad, de protocolos, de infraestructuras críticas, como si fueran unos temas muy fríos, pero cuando ocurre un evento como este, pues lo que aparece de primer plano es la fragilidad de nuestros procesos, la fragilidad de las personas, la fragilidad de la movilidad misma, ¿sí? Y digamos que técnicamente uno podría analizar las causas, ¿no? Las vulnerabilidades y los efectos que esto genera, que son generalmente efectos en cascada. Vemos como un incidente se convierte, que aparentemente pequeño, se convierte en algo más grande que bloquea una gran ciudad como Ciudad de Panamá. Y Claro toda que la movilidad y todos los aspectos relacionados con la parte social, cultural, productiva, pues se detienen, ¿ya? Entonces, lo humanamente que uno podría pensar en relación con esto es ver cómo este aprendizaje o este incidente nos genera precisamente una oportunidad para mejorar, para revisar de qué forma nos estamos preparando para este tipo de incidentes que aparentemente no están a la orden del día, pero cuando ocurren, nos acordamos de que hay que gestionar los riesgos. Claro que sí. Volvemos a lo básico. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres, Henry? ¿Quiénes deben estar involucrados? ¿Y cuál rol juegan o ocupan los diferentes sectores de la sociedad? Bueno, la gestión del riesgo de desastres, uno la podría definir como ese conjunto de políticas, de estrategias, de decisiones y todas las acciones que están orientadas básicamente a evitar que se generen nuevos riesgos a través de la planificación. Puede ser la planificación urbana, puede ser la planificación a nivel de las organizaciones, a reducir los riesgos que ya existen, es decir, corregir errores del pasado y gestionar un riesgo que denominamos el riesgo residual. O sea, aquel riesgo que queda después de haber planificado y después de haber corregido los errores, porque nunca el riesgo va a ser cero, siempre va a haber un riesgo residual y ese riesgo residual, como no se puede eliminar por completo, debemos, digamos, manejarlos. O sea, que en términos más técnicos, esto no se limita simplemente a la atención de las emergencias, porque generalmente vemos la gestión de riesgos es atención de emergencias, sino que incluye los análisis prospectivos, la reducción correctiva, la preparación, la respuesta y obviamente la recuperación y fortalecimiento de la resiliencia. Desde el punto de vista de quiénes son los que se deben involucrar y cuál es el rol de cada uno, la gestión del riesgo, pues se puede decir que la primera precisión técnica es que no existe un solo único actor, ¿sí? Que sea capaz con sus, digamos, fortalezas de gestionar por sí solo el riesgo. O sea, un evento completo no es posible que lo gestione una autoridad, por ejemplo, nacional o municipal, ni solo el sector privado, ni solo la comunidad. Se requiere una arquitectura
que hoy en gestión del riesgo llamamos una arquitectura que fortalezca la gobernanza del riesgo, que debe ser multinivel y multisectorial. Em, el gobierno nacional y todos los gobiernos nacionales en los países pues tienen la responsabilidad de la conducción estratégica, la regulación, la inversión pública, la coordinación, pero el Estado no puede solo, implica una corresponsabilidad en las acciones de involucramiento para reducir el riesgo, involucrando al sector privado, o sea, a las empresas y también a las comunidades. Digamos que en esa estrategia de alianza uno podría identificar, yo siempre le llamo el triángulo de poder para poder gestionar el riesgo, que es lo público, lo privado y lo comunitario, como actores permanentes en constante, digamos, comunicación para poder actuar de manera preventiva antes de que ocurran los eventos, de manera reactiva cuando ocurren y tener la capacidad de recuperarse rápido. O sea, ahí hay un talón de Aquiles, es cuál es la capacidad que tenemos para recuperarnos después de que ocurran estos eventos. Sí, muy importante y definitivamente deja ahí un punto bastante reflexivo, ¿no? Desde sumarse, Henry, hay muchas organizaciones que desde hace unos años atrás han venido trabajando el tema de gestión de riesgo de desastres. En muchas ocasiones se ha trabajado contigo, se ha participado de diferentes espacios, pero desde tu experiencia, conocimiento trabajando en Panamá estos temas, cómo nos encontramos a nivel país y cuáles son como esos principales retos y oportunidades. Panamá tiene avances importantes. Creo que desde la formulación de una política global que se llama el Marco de Sendai, que se firmó en el año 2015, muchos países asumieron la, digamos, el reto de poder lograr establecer la reducción del riesgo de desastre dentro de sus territorios. Digamos que y Panamá es un país que ha venido avanzando poco a poco, ya dispone una política nacional de gestión de riesgo de desastres 2022-2030 y además tienen planes estratégicos que reconocen la necesidad de esa articulación nacional, sectorial, territorial. Digamos que a nivel normativo, generalmente los países cumplen, ¿no? Además, lo importante también es que estos marcos nacionales están alineados con marcos internacionales, como el marco de Sendai que mencionaba, eh, que tiene que ver con la reducción del riesgo, pero también con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, los acuerdos de París que tienen relacionados con el cambio climático. Entonces, digamos que desde el punto de vista institucional existe una base sólida para construir, eh, digamos, lo que viene de manera práctica. Ahora, sin embargo, el escenario en Panamá, desde mi conocimiento, tiene retos demasiado concretos. Uno de ellos precisamente es la alta dependencia de los corredores estratégicos y de infraestructuras críticas, que vemos que, como lo que ha pasado, que si se interrumpen, pueden generar efectos en cadena, efectos cascada, es lo que denominamos el riesgo sistémico, afectando la cadena de transporte, el empleo, la logística, la productividad y el bienestar de la sociedad. Lo acabamos de ver con el evento que ocurrió. El Puente de las Américas, lo que yo conozco, por ejemplo, es que moviliza alrededor de unos 64.000 vehículos diarios, imagínense. Em, pero imagínense, por cualquier afectación o consecuencia puede trascender de un incidente, se pueda convertir a una perturbación metropolitana y hasta generar un impacto nacional. Eh, pero la oportunidad es enorme, es decir, todo esto que está sucediendo, digamos, desde este tipo de eventos, como el que ocurre o como que ocurrió eh, en las últimas horas, nos hace a nosotros reflexionar sobre la importancia de incorporar la gestión de riesgo de desastre dentro de los procesos. Ahora, desde el punto de vista climático, pues Panamá lo hemos visto en los últimos años, ha sido afectado por sequías, vimos el canal de Panamá, cómo se vio afectado, y no solamente cómo el canal de Panamá afecta a los panameños. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de ingresos, sino cómo un canal de Panamá puede afectar, yo diría, al mundo entero, porque por ahí pasa digamos, mucha de la riqueza y muchos de los negocios que nosotros estamos promoviendo. Entonces, otro elemento importante que tienen que tener en cuenta son los fenómenos asociados al cambio climático, ¿sí? Para mí serían como, por un lado, el tema de los elementos tecnológicos y de riesgos tecnológicos, como el que se acaba de materializar
en el puente, ¿cierto? Asociado a lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también hay un evento que yo considero que a veces no se tiene muy en cuenta, que son los fenómenos asociados al cambio climático. Por un lado, el exceso de agua por las lluvias, las tormentas tropicales, y por otro lado, cuando no hay agua. Creo que Panamá tiene una localización estratégica donde el agua es un eje importante de su productividad, de su proyección internacional, a nivel nacional también, y eso implica pues que tanto elementos de riesgo tecnológico por tener muchas empresas importantes, por ser el paso digamos, de la economía mundial por ahí, desde lo tecnológico, pero también desde los riesgos de origen natural, también se vuelven importantes, ¿no? Claro. Henry, ya para ir terminando y antes de irnos con la reflexión final, ¿qué tan preparadas están en Panamá las organizaciones para atender situaciones fortuitas de este tipo y por dónde deben comenzar? ¿Por dónde debemos iniciar? Mi lectura, digamos, técnica en la preparación, digamos, de las empresas, específicamente en Panamá, pues para mí es, digamos, mi opinión es que es muy heterogénea, ¿sí? Algunas organizaciones tienen mejores capacidades de adaptación, otras, por ejemplo, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, los canales digitales, los protocolos de contingencia, pero muchas, todavía otras empresas siguen operando en una lógica, digamos, que es lineal, que no permite precisamente estar preparadas para enfrentar las crisis. Y lo vemos en esto que está ocurriendo hoy, ¿sí? Generalmente, prepararse para la crisis implica simular crisis anticipadamente, hacer simulaciones. En el año 2023 hicimos un trabajo muy bonito con Sumarse y donde muchas empresas panameñas participaron, donde hay un grupo muy importante de empresas que pues continuamente se están capacitando precisamente para lograr fortalecer este tema, pero hace falta mucho camino por recorrer, hace falta más espacios de diálogo, de poder construir colectivamente conjunto con gobierno y conjunto con comunidad. Creo que las oportunidades son muchas, hay muchos puntos de mejora. Las empresas particularmente, muchas, en su gran mayoría, tienen capacidades, pero son capacidades que en este momento yo veo hiladas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con Sumarse? Sumar, que es un poco desde el punto de vista es una estrategia de gestión del riesgo que permite entonces establecer ese tejido para fortalecer la gestión del riesgo y la resiliencia a nivel empresarial en Panamá. Bien lo has mencionado, muchísimas lecciones que si nos quedamos aquí sería largo este espacio, ¿no? Pero una reflexión final, ese mensaje que quieres que se quede en la mente, no solo de las organizaciones, sino del público en general, porque es un tema que es importante para todas las personas. Sí, la idea principal con la cual quiero cerrar y de reflexión es que las crisis no se pueden evitar siempre. O sea, eso es algo que tenemos que ser conscientes, pero sí se puede decir cómo se puede responder, es decir, cómo nos preparamos para responder anticipadamente. Em, Podemos decidir si vamos a responder desde la improvisación o desde la preparación. Y creo que hoy en día tenemos las herramientas, tenemos la tecnología para poderlo hacer. Y esa diferencia nos cambia, digamos, todo, desde la improvisación a la preparación, es el reto, ¿sí? Cambia el número de vidas afectadas, cambia la velocidad de recuperación, cambia el nivel de confianza institucional, organizacional, empresarial, y cambia la capacidad de una sociedad para aprender. Claro que sí, la diferencia la hace eso, la improvisación versus el poder atender porque nos anticipamos a las situaciones que podrían darse en un futuro. Muchísimas gracias, Henry, por compartirnos parte de tu conocimiento en una situación que impacta pues a todo el país. Durante esta conversación hemos puesto sobre la mesa una idea central y es que la gestión del riesgo de desastres no es un tema exclusivo de un área, sino una responsabilidad compartida. Por eso es importante poder incorporar esta estrategia porque reduce vulnerabilidades y todo lo que nos has mencionado, reforzar que la resiliencia se construye antes de la crisis y las organizaciones que se preparan hoy
son las que estarán en capacidad de sostenerse y crecer mañana. Muchísimas gracias, Henry. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Jennifer. Un gusto.